Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer desde el 1. Si han encontrado, yo voy a leer. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerque el efod a Abiatar. Acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa, y fue que comió, y luego que comió volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una Amalekita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los hereteos, y de Judá, y el Neguev, y al Neguev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: me llevarás tú a esa tropa. Y le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Yo recibí la salvación y fui al seminario, y después de que terminé la base militar, yo había salido y fui a Kimchon. En la iglesia presbiteriana de Poon realicé la campaña. En la Universidad de Enfermería de la Universidad Chungnam, la que era el líder de esa carrera, la encargada, recibió la salvación. Cada sábado en el internado de la carrera de enfermería realizamos estudio bíblico. Se llamaba Kim Hye-kyung, y ella era la hija del anciano de la iglesia presbiteriana de Poon. Ella fue a su padre, y yo fui como pastor expositor de la iglesia presbiteriana de Poon. En ese entonces en Poon dijeron que yo tenía un futuro brillante, porque a los 24 años ya había ido como expositor. En ese entonces tenía tanta fama, y yo fui a la iglesia Chinchon, a la iglesia Sanchon Sekchon, a 4 iglesias había ido en ese invierno para realizar la campaña. Mucha gente recibió la salvación, y era muy, muy bueno. Pero yo, realizando la obra del Evangelio en la iglesia presbiteriana de Poon, a menudo yo iba, y juntando a los hermanos salvos hablaba la Biblia, de nuevo hablaba. Claramente
estaban felices después de haber recibido la salvación. Pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, y cuando pasaba el tiempo, ya como que no se hacía claro el preciso el evangelio que oyeron. No entendía por qué pasa esto. Después me puse a pensar. El pastor de la iglesia se llamaba Pastor John y era un pastor con mucha edad. El pastor enseñaba con la ley y aquellos miembros estaban como que confundidos con mi sermón y el sermón de él. En ese momento, mi único propósito era predicar el evangelio. Es importante predicar el evangelio, pero en adelante, si quiero predicar bien, tengo que formar a ministros. En el año 1972, 71 me casé. En el año 72 nació Unsu. En el año 74 nació Yonggu. En el 76 nació el seminario. En el 72, cuando Unsu nació, era el 12 de enero del 73, era el primer cumpleaños de Unsu, y al día siguiente fuimos a Daegu. Nos mudamos a Daegu y en el año 74 Yonggu nació. Y luego en Padong de Daegu, en Padong nosotros del segundo piso era un salón de culto donde se reunían como 27 personas. El Espíritu Santo de Dios en mi corazón me dio un corazón fuerte que decía para que realice el seminario. Administrar un colegio. ¿Cómo eso? Era absurdo. ¿Cómo voy a tener un colegio? Absurdo. Ya que decía que realizaría un seminario. Eran como 25. ¿Qué es el seminario? Yo sentía mucha carga por el seminario. El hermano de mi suegra se llama Dr. Yongbin Lee. Él fue a Inglaterra y habló con la reina de Inglaterra. Y por primera vez, con el patrocinio de Inglaterra, tuvimos nosotros la asamblea de la bíblica para poder publicar la Biblia, para poder hacer la impresión en Corea. Anteriormente era ahora Biblia de Corea e Inglaterra, pero hoy en día es solamente de Corea. Claro, es el tío de parte de mi esposa. Aunque es tío, es de parte de mi esposa. Es bastante lejano la relación. ¿Cómo se dice? En fin, es bastante lejano. Vivía en Pampo de Seúl y yo fui en busca de él. Yo quiero tener un seminario, por eso vine. Sí. ¿Qué es el seminario? Y yo le expliqué a él. El tío de parte de mi esposa, el doctor Yongbin Lee. ¡Wow! ¿Cómo es que tú has podido pensar hasta en eso? Es buenísimo. Es bueno, me dijo. Yo pensé que me iba a ayudar. ¡Wow! Es un pensamiento brillante. Yo en realidad, si hubiese solamente realizado el ministerio sin el seminario, hubiese tenido únicamente una iglesia. Y por el seminario tenemos mucha iglesia en Corea, en el mundo entero. En ese entonces ni me imaginé que sería así. Pero, pues que yo tengo mucha edad. Si hubiese tenido 10 años menos, yo haría esto contigo. Nunca probé. Ojalá que te vaya bien. Los libros, pero los más importantes, su escritorio, él lo sacó y me dio.
Discúlpeme, eran libros que ni podía leer. Todo era en versión de inglés. Es que él hablaba muy bien el inglés. Por lo cual, ay, Señor, no puedo con este seminario, no. Está en silencio, pensé que se olvidó y de nuevo me daba el corazón. Bueno, mejor empezar antes y empecé con el seminario en el año 1976. En la actualidad, de la promoción 84, están estudiando. En cada promoción, si son 10, son 840 los que se han graduado. Y algunos se han desviado, han caído en pruebas, se han escapado y así. Los que quedaron en el mundo entero, ellos están en la misión Buenas Nuevas del mundo entero. El seminario, cosa que yo no podía ni imaginarme, surgía. Ahora, cuando voy al exterior y realizo la reunión de los pastores y cuento cómo he dado la clase de los seminarios, se asombran. ¿Cómo es que usted ha podido pensar en esto? En fin, hay varias cosas que han ocurrido. También, siempre hay entre ellos un sobresaliente. En el seminario había mucha gente sobresaliente, entre ellos los que eran bastante especiales. ¿Qué voy a aprender, Pastor Oxpar? Yo soy mejor. Sí, ¿qué haré si ellos son mejores? En fin, había cualquier tipo de barbaridades y por ello, si yo hubiese únicamente pastoreado, iba a guiar a una iglesia, pero el mundo entero, vemos cómo se ha cumplido en el mundo entero. Fui a Fiji y había tenido un pequeño lugar en la última noche. Dijeron que había otro lugar y creo que era un auditorio. La mitad de esto era grande. Sí, ¿verdad? La mitad se había llenado de gente. Era la mayoría pastores. La gente se conmovía, no sabía qué hacer. Alce la mano el que quiera venir a testificar adelante. Vinieron 7 pastores y le hicimos testificar. Y tanta gracia hallamos. Él es el que ha testificado. Estábamos tan agradecidos ante Dios. De nuevo me llaman en Fiji para que yo vaya. Este evangelio que tenemos, realmente dentro de la misma Biblia, Dios nos da un corazón y es increíble. En todo el planeta, la mayoría de las iglesias, todos enseñan de que son pecadores, ¿verdad que sí? Antes de que ustedes vengan a nuestra iglesia, aprendieron de que eran pecadores, ¿verdad? Solamente nuestra iglesia ha empezado a enseñar de que hemos obtenido el perdón del pecado. Era conmovedor. Ahora nosotros, cuando vemos a la gente en la casa de retiro Tedo, nos conmovemos. Nosotros no hemos jamás construido un edificio. Era la primera vez que construíamos un edificio tan grande. Teníamos que poner el eje. Teníamos que poner el eje para hacer de soporte del techo. Pero no sabíamos cómo alzarlo, porque debía venir. Decían que no podía subir en este callejón. Y nosotros hemos pensado bastante y construyendo esto. Este es el 4º piso.
subiendo en el cuarto piso, hicimos un camino de la ciudad de Kimchon. Decían que no debíamos de hacer así. Ellos nos hablaban. Nosotros hicimos el camino. Y en el cuarto piso le preguntamos, ¿puede entrar aquí en este edificio el excavador? Y no importa, no importa. Y luego todo pusieron un soporte y entró el excavador y no importaba. Y un lado, elevando, hicimos un soporte, una base, y así empezábamos a poner el armamento, a armar todo. Yo no conocía nada de la construcción. No podíamos menos que enfrentarnos a las cosas. Cuando eso encajaba, los empleados de Kimchon se asombraron, por lo cual y habíamos armado un edificio como este. Imagínense, los metales vienen a ser bastante pesados. Y las veces que iba trabajando tenía convicción y comenzaba a hacer cosas. Empezamos a hacer el retiro. Era conmovedor. Nosotros lloramos bastante. ¿Qué somos nosotros para que podamos hacer esto? Por lo cual nosotros empezamos la iglesia y empezamos a erigir la iglesia en el interior. Vamos a enviar a misioneros. Y ha habido tantas dificultades. En ese entonces hicimos una expo en Daejeon. Y personas que vinieron de Kenia, éramos bastante amigos con ellos. Nuestros jóvenes dijeron, pastor, vinieron mucha gente para la expo, ¿podemos hacer volantes en inglés e invitar a ellos? Sí, y los estudiantes fueron cada noche en las casas, en los alojamientos de la gente de Kenia y siempre iban jugando. Pastor, un día me dijeron, qué pena las personas de Kenia. ¿Por qué? Corea. Es bien caro la comida aquí, pero la gente de Kenia no puede comer y solamente comen batata. Yo que le dije a mi esposa, para la gente de Kenia, vamos a invitar a ellos un día. Y era cuando estábamos en Daejeon-hanbad. La gente de Kenia habíamos invitado. Los invitamos y en ese momento eran como 30. Y los habíamos invitado a comer. Ellos me dijeron, pastor, cuando uno es invitado a la casa tiene que llevar regalo. No hemos podido preparar el regalo, por lo cual nosotros vamos a cantar. La gente coreana canta así parado, pero ellos bailaban al momento que cantaban. Era bien interesante. Y luego, en ese momento, realizando la expo de Daejeon, en tal día, tal fecha, día de Estados Unidos, día tal cosa, día tal cosa. Y vino el ministro de Industria de Kenia. Él visitó Corea. El ministro vino a Corea y la gente de Kenia dijo al ministro, ministro, aquí está Pastor Oxupar. Él ama tanto a la gente de Kenia, usted tiene que saludar a él. Y el ministro dijo que vendría para saludarme. Y él dijo que vendría de noche. ¿Qué tal si le invitamos a la cena? ¿Cuántos vendrán? 18, dijeron. No teníamos platos en ese momento y le invitamos para comer. En
primavera de aquel entonces. En el estadio Yayo de Kenia había un evento y este ministro me invitó y era la primera vez que fui a Kenia. Él había dicho a los organizadores para que yo predique 1 hora. Los de Kenia predican 35, no pueden predicar 1 hora. Yo hice más de 1 hora y ellos me mandaban papelito para que acabe, para que acabe y para que acabe. Y luego, esa noche vine a la casa y yo iba orando. Dios Padre, yo no he servido al Señor hasta ahora. Usted me ha servido. Yo también quisiera servir a usted. Yo oré así. Si usted me permite, envíenme a Kenia a mí. Yo quisiera trabajar aquí. Yendo a Kenia, trabajando, ordenando. Para ordenar vine a Corea. Y todavía no ordené todo y no puedo ir a Kenia. Ya en este periodo creo que puedo ir a cualquier país. La gente de Kenia se maravillaba oyendo nuestro evangelio. Ahora nosotros en el mundo entero, ya casi la mayoría de los países, allí están los misioneros, predicamos el evangelio. La misión Buenas Nuevas viene a ser la misión la más grande del mundo. Trabaja de manera más activa, tiene el evangelio más preciso y la mayoría de los pastores del exterior. Solamente los coreanos dicen que somos secta. Otros pastores de Kenia y de otros países, ellos asombran y reciben la salvación. El Señor en el mundo entero, para que podamos predicar el evangelio, abre el camino. Y la economía de nuestro país ha mejorado. Y la gente, todos quieren venir a Corea. El ministerio tiene dificultades, aquellas cosas que son difíciles. Cuando vemos cómo la gente se despoja del pecado y recibe la salvación, realmente lloramos a menudo. En Corea no hay alguien que sea peor que yo. No hay nadie que sea peor que yo, pero me ha erigido a mí para trabajar, dejando a otros de lado. Yo realmente quería llorar. Y cuando el hermano vendía, que recibió la salvación, algunos caen en prueba y se enojaban, se quejaban. Sí, eso era lo interesante de la vida. Había venido un matrimonio que se divorció. ¡Júntense! Y de nuevo se juntaban. Realmente cuando se divorciaron, uno es como el comunismo que ni se quiere ver, pero cuando le decimos únase, se unen y es buenísimo y me sentí agradecido. Hay gente que ha venido a la iglesia y ha cambiado, gente que tenía dificultad y había cambiado, gente que estaba en medio de la gracia de Jesús. Es posible, es posible. ¿Cómo es? La gente que no se convierte en pastor es mucho mejor ser pastor que presidente. Presidente de una empresa. No hay algo mejor que ser pastor de esta manera hoy en día. Yo no había podido ir a visitar a la gente, pero dijimos, alguien que quiera venir a tener comunión y venía mucha gente. Me parece magnífico porque no usamos gasolina. Ellos vienen para tener comunión, están felices y se regresan. Pero hay dificultad, angustia, tristeza, hambre en la iglesia. Al comienzo era así, pero realmente en comparación a ello, lo que estamos pasando es insignificante. Como hemos contado, en la Iglesia Católica de Brasil me ha invitado. Es una gran iglesia católica de Brasil. El coro que cante y que el pastor Oxupar dé su mensaje. ¿Y
que le cuente el mensaje que le vamos a predicar. El pastor Kim Bom-son le dije, anótale cualquier cosa. Bueno, y le anoté a medias y le di. A nivel del mundo entero, por el COVID, cada Pascua nosotros teníamos realmente la Pascua en el estadio Kocho y se traducía en inglés, en ruso, en chino, francés, español, coreano, en 6 idiomas. ¡Qué increíble! Nosotros, al comienzo, cuando se inició el COVID, 2 millones de personas habían entrado en cada sesión. No podía creer, es 2 millones de personas. Máximo 30,000, 40,000 es cuando uno lo hacemos de manera presencial, pero era 2 millones de personas. Luego en primavera, cuando realizamos la campaña, nadie me pidió permiso. En 276 canales, sin mi permiso, han transmitido el servicio. Y luego el siguiente ciclo, 655 canales han transmitido. Pastor Oxpar se ha convertido en una persona famosa. En un canal habían parado la transmisión y los espectadores se quejaron, escándalo en el canal, y de nuevo volvieron a retransmitir. Fui a Israel y había muchos canales que transmitían mi sermón. Ellos decían que lo habían transmitido. Nos saludábamos, canal de Inglaterra, y todos habían llegado a Israel. Yo soy un don nadie. Algo exacto es que los pastores en Corea dicen somos pecadores. Todos somos justos, decimos, ¿verdad? Y es inmensa aquella diferencia. Pero la mayoría, teniendo la misma Biblia, dicen somos pecadores. Abriendo la misma Biblia, nosotros decimos somos justos. Esto es increíble. El pastor Choi Yong-gi, antes de morir, testificó: yo había muerto en mi sueño, fui al infierno. Yo me arrepentí, fui al cielo. ¡Qué pena! Nos causa, pero tanta pena. Los ancianos de la iglesia pública, ellos dando todo su dinero, y al morir, ellos son pecadores. Y si son pecadores, deben ir al infierno. En la iglesia, oh, anciano espiritual, brillante, y cuando se va al infierno, no puede aguantar. Haz algo conmigo, y no puede aguantar, y así muere. Hay mucha gente que es así. ¿Por qué? Porque se ha empeñado en la iglesia. Imagínense, al morir es pecador, y bien sabe que el pecador no puede ir al cielo, y va temblando y temblando. En el 2013 fui a Ghana. El presidente Jonathan Mill de Ghana, él estaba temblando ante la muerte. Yo le prediqué el evangelio y recibió la salvación. Y este evangelio que tenemos es maravilloso. Todavía la mayoría de las iglesias enseñan de que son pecadores. Pero nosotros, por la redención en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente mediante la gracia, ahora, sin hacer absolutamente nada, por la gracia, Dios, que es el juez, nos dice que somos justos. Bueno, habiendo cometido mucho pecado, nos dice que somos justos. No es que no hemos cometido pecado.
Y con ello se le dice que es evangelio. A pesar de cometer el pecado, uno dice que es justo, mintiendo, cometiendo pecado, pero Dios nos dice justos. ¿Por qué? Mirando la sangre de Jesús. Mediante aquella sangre, mi pecado ha sido lavado. ¿Alguna vez han cantado esto? Esta canción no lo puede cantar la gente que no obtuvo el perdón del pecado. ¿Esto tiene sentido? Claro que tiene sentido. Por la sangre del Señor, mi pecado ha sido perdonado. Mediante aquella sangre, mi pecado ha sido lavado. Los niños cantan, el Señor me ama, el Señor me ama. Por mi pecado ha cargado mi cruz, el Señor me ama. Es un himno muy, muy bueno. Hoy en día, señores, muchísimas iglesias del mundo entero, cuando oímos el sermón, somos todos pecadores, debemos de arrepentirnos. Oh Señor, perdone a este pecador. Hay tanta gente que pide de esta manera. Ellos dicen que yo soy secta y yo me río. Y a veces cuando yo me pongo a pensar en unas ocasiones, esto no es un sueño, digo. Por más que yo abro los ojos, esto es la realidad, no es un sueño. Obtuve el perdón del pecado y estoy hablando acerca del perdón del pecado junto con mucha gente que dice haber obtenido el perdón del pecado. ¿Esto es verdad? Esto a veces lo siento como un sueño. El Señor nos ama a nosotros. Y cuando leemos la Biblia, detalladamente está escrito cómo nuestro pecado ha sido perdonado. Para obtener el perdón del pecado, yo me arrepentía y buscando la Biblia, leía, volvía a leer y lo leía. Mientras que lo leía, mediante la Biblia, decía que no se acordaba de mis pecados. Esta palabra se encontraba. Hoy en día, la mayoría de la iglesia dice que son pecadores y que Jesús murió en vano. Hoy nosotros hemos leído 1 Samuel capítulo 30. Es el proceso de cómo David se convierte en rey. Saúl era el rey de Israel y estaba un gran general llamado Goliat en Filistea. Es como 3 metros su estatura. Yo soy un poco bajo, pero mis nietos son altos. El menor de todos es como 1,90 m. Yo le había dicho, cuando estén de vacaciones, para que aprendan el coreano, envíalos a Corea. Es mucho mejor aprender el coreano así que enviarla a un instituto. Cuando vino el menor de todos, tenía mi misma estatura, pero a los 2 meses que pasaron, estaba más alto que yo, ya que yo era muy bajo, más bajo que otros. Yo sentía envidia, pero toda esa envidia lo recompensó mi nieto. Todos los hijos son mucho más grandes que su padre. Viviendo la vida,
Nosotros somos muy simples al momento de pensar y profundamente no podemos pensar en un asunto y dejamos pasar. Pero Dios dentro de nosotros, cuando vemos las cosas que ha hecho dentro de nosotros, al comienzo no sabíamos, pero profundamente cuando nos ponemos a pensar, para rescatarnos del pecado envió al Señor Jesús. Y Dios tanto había echado el corazón por ello. Señor, muchas gracias. Es acerca de David hoy. Saúl se convirtió en rey y viene Goliat. Viene a ser 6 codos, es 3 metros de estatura, es grande, así de grande. Y todos se escapaban, pero fue David. ¡Ay! ¿Tú piensas que soy un perro y vienes así junto a mí? ¡Ah! Y había venido con las piedras David y le tiró la piedra exactamente. Cayó en la frente la piedra y se cayó. Las mujeres de Israel, cuando Saúl va porque ha ganado gracias a David, las mujeres cantaron, son 1000 los que Saúl mató y 10,000 los que David mató. En ese momento, Saúl, había una diferencia al pensamiento. David, sí, sí, mi rey. Tú oyes lo que cantan las mujeres de Israel. Ah, es mucho para mí. No, no. 1000 son los que Saúl mató, 10,000 los que David mató. Eso es cierto. ¿Qué iba a hacer nosotros si tú no matabas a Goliat? Ah, es tan glorioso. Todas las mujeres cantan así. Eso es cierto. Tú eres 10,000, yo soy 1000 y vamos a empeñarnos a trabajar sujetándonos la mano. Así debería ser. Pero Saúl, cuando Satanás entró, mira, le da 1000, me da 1000 a mí, 10,000 a David. Lo único que le falta es el trono. Intentó matar a David. David varias veces se escapó. Y cuando intenta matar continuamente a él, sin no poder más, David se escapa junto con los filisteos y está viviendo en Siclag. Un día David, todos van a la guerra y regresan de la guerra. Y Siclag, cuando regresa, ahora se queda solamente la ceniza. Su esposa, sus hijos, todos los había llevado. La gente estaba enojada. Ya no tenía fuerza para llorar. Mira, David decía que sería rey. ¿Para qué? ¿Qué me sirve que sea rey después de que mi esposa y mis hijos se hayan ido? Vayamos nuestro propio camino. Antes de ir, vamos a matar a él, apedreándolo. Y cuando oía la palabra de aquella gente cruel, estaba amenazado David. Simplemente, hasta ahora estaba triste nada más David. Simplemente, no importaría que tenga tristeza, pero David estaba por ser apedreado. No podía estar triste nada más. Tenía que buscar el camino para vivir. Traiga el efod. Y empezó a orar. En ese momento, en nombre de Dios, Señor, ¿le seguimos? ¿Vamos a alcanzarlo? Sí, tú lo alcanzarás. Por lo cual, señores, Siclag,
Cuando Amalek se quemó y todos las esposas, los hijos son llevados, parecía algo un sufrimiento. Pero ¿por qué Dios dejó que Siclag se queme? David, yo te voy a erigir como rey de Israel. Vuelve rápido a Israel. Si Siclag no se quemaba, ellos iban a permanecer en la tierra de los filisteos. ¿Iré a Israel? Sí, y fue a Hebrón. David, al momento que llegó a Hebrón, Saúl muere yendo a la guerra. Al momento, David se convierte en rey de Israel. Por lo cual, señores, para que Siclag se queme, cuanto fuese Dios podía cuidar de ellos, pero ¿por qué no les cuidó? No, ven a Israel, yo te voy a erigir como rey. Y cuando no sabía aquello, cuando miraba con los ojos de los hombres, es así, 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 cuando creemos en Dios. Un hombre como yo, ¿qué va a realizar un seminario? Sí, tenemos varias peculiaridades en el seminario, entre ello que es la mayoría de los hermanos piensan que son mejores que yo. Obviamente sí, porque yo realmente soy insignificante. Luego a ellos no le entra la palabra. Al final, cuando otros van predicando el Evangelio, ellos simplemente están así perezosos cuando los vemos. Yo, durante los 46 años, sí, porque empecé desde los 70, sí, 40 y tantos años, ya tiene el seminario. Cuando realmente ve a una sola vista, se nota. No lo ha hecho Pastor Oxupar. Dios, su voluntad ha enseñado a los jóvenes y los envía como misioneros en el mundo entero. Hoy en día, misioneros de la iglesia, todos los países respetan a nuestro misionero. Son jóvenes todavía. Cuando hemos investigado en Estados Unidos, no hay ni siquiera un pastor que tenga menos de 50. Todos tienen 50, 60, 70. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay alguien que quiera ser de nuevo pastor. Cuando pase 20 años, hoy en día hay muchas iglesias que se han cerrado en Estados Unidos y muchos pastores ya dejan el pastoreo por la edad. Y han desaparecido seminarios en donde uno debe solicitarse para ser pastor. Nuestro seminario. Allí están estudiando 13,000 estudiantes. ¿Verdad que es increíble? Es realidad. Es el seminario online. Todos quieren venir a nuestro seminario. Dios va cambiando con el Evangelio al mundo entero. Qué bueno si sería humanamente sobresaliente, alto. Yo tenía un amigo llamado Chon Chung Nam. Cuando lo veo, siempre yo pierdo la fuerza. Una vez un amigo mío llevó algo mío y rompió todo. Y me dio rabia. Y yo me enojé. Oxo, discúlpame. Con que me pida disculpas a ella, ¿basta? Vino Chuna y me dijo, Oxo, somos amigos, ¿por qué tanto con ello? Lo mío es mejor que el tuyo. A ver, llévalo. Él hacía para que yo pierda toda la fuerza. ¿Es posible? ¿Cómo es que él tiene este corazón? Y yo tenía un corazón pequeñito. Y Dios, a un hombre como yo. ¿Por qué a un hombre como yo? Al más insignificante.
nosotros, Siklag se quemó y ya los niños y la esposa Arañevada estaban tristes. ¿Por qué se quemó Siklag? A ver, ya no sigas en Siklag, ven a Israel, ya ven, yo te voy a erigir como rey. Y cuando uno no sabe eso, llora, estaba así, pero luego, ¿qué pasó? No tenía que llorar, tenía que ir para recuperar a la esposa, a los hijos. Mientras que iba, estaba alguien desmayado. Cuando se fija, estaba enfermo, estaba muerto. ¿Y tú quién eres? Yo soy el siervo de Amalek, soy egipcio, hemos quemado Siklag. ¿Dónde es tu base? ¿Me puedes llevar? Prometes que no me matarás ni me devolverás. Y cuando ellos fueron en busca, sí, ellos habían robado, estaban ebrios. Al día siguiente, cuando iba atardeciendo, ya todos se escaparon y ellos recuperaron todo. Y cuando quería ir a dormir, toda la casa de él estaba quemada. Y para volver a construir, ¿cómo uno podría construir en 2 o 3 días? Señor, ¿qué hacemos? Ve a la tierra de Israel, ve a Hebrón. David, al momento que llegó a Israel, Saúl muere y erige al rey y David se convierte en rey. Dios había planificado esto para convertir a David en rey, pero porque se haya quemado Siklag le quieren matar a David. Y luego, después de que ha pasado el tiempo, ha habido dificultades. Y cuando me pongo a pensar, eso era necesario. Nuestra misión. La única condición por la cual puede trabajar con tanta fuerza, porque somos personas que tenemos el mismo corazón con Dios. Oramos, seguimos la voluntad de Dios. Señores, la vida de ustedes, cuando encaja con la voluntad de Dios, haga lo que haga, podrán hallar la gracia de Dios. Ya tengo mucha edad. A donde yo vaya soy el que más edad tiene. Hoy en día, muchos ministros han sido erigidos y la iglesia se ha renovado en Estados Unidos. Queremos enviar mucha gente a Estados Unidos porque necesitamos a muchos pastores en Estados Unidos. Entre los seminaristas, gente que habla inglés, queremos enviar a Estados Unidos y en adelante para poder anunciar el Evangelio en Estados Unidos. De una sola vista, el Señor nos lo muestra. Las veces que realizamos la cantata Navidad no es simplemente realizarlo, sino que cuando empieza a las 7 la cantata, los pastores los invitamos hasta las 4. A las 4 máximo vienen 500, 400, mínimo 100. Y cuando ellos se reúnen, yo le predico el Evangelio durante 2 horas. Y después de que le predico el Evangelio, todos ellos están felices. Luego le obsequiamos una hamburguesa, comemos ahí. Y el mejor lugar, cuando le damos, están felices. Mientras que realizamos la cantata, muchos pastores de muchas iglesias se han unido con nosotros y están trabajando. Yo soy un don nadie, pero este evangelio, mientras que voy predicando, realmente este evangelio se ha tergiversado. John Wesley, el evangelio que él predicaba era muy bueno, pero la iglesia metodista se ha tergiversado. Nuestra iglesia también. Ahora vemos
muchas señales de que se quiere tergiversar. Todos los días orando, leyendo la Biblia, vamos controlando a la iglesia. Ya tengo bastante edad. Y a Pastor Mincho Lim lo dirigimos como presidente. Lo hace mejor que yo, es incomparable. Y estoy muy agradecido. Dios, mediante nuestra misión, fuertemente obra y nos permite predicar el Evangelio en el mundo entero y sentimos mucho agradecimiento. Señores, recibiendo el perdón del pecado, descansando, no quieran ir hacia el cielo. A la gente que muere alrededor de ustedes, predicando el Evangelio, aprendiendo, prediquen. También, si se les permite, ahora muchos viajan al exterior. Si su hijo o nieto está en el exterior, vayan al exterior a predicar el Evangelio y aprendiendo la manera de cómo predicar, predicando. Si surge gente que recibe la salvación, sería buenísimo. Siklag se quemó, pero mediante eso, Dios de nuevo hace para que vaya a Israel y no quede en la tierra de los filisteos. Al comienzo parece difícil, pero al comienzo, dentro de Dios, padecemos cosas difíciles, pero cuando pasa el tiempo, para que sea un beneficio, Dios lo guía de tal manera. Si han recibido el perdón del pecado, no vivan así simplemente, sino que ahora, entregando su ser al Señor, viviendo por el Evangelio, sirviendo al Señor, si pueden vivir una vida gozosa ante el Señor, su familia, sus hijos, hallarán una gracia bendita del Señor y recibirán la bendición. Con toda convicción lo creemos. Siklag se incendia y hay gente que dice apedrear a David, y aunque ha habido dificultad, después que vemos, ha sido algo precioso para que David sea rey, pero la gente no sabía. Dios, a todos ustedes, a todos nosotros, para que sea un beneficio, para que sea bendito, continuamente nos ha guiado dentro de Jesús. Ha pasado más de 60 años, ha pasado 60 años dentro del Evangelio. En ese entonces no sabía por qué era tan difícil, pero después que ha pasado el tiempo ha sido un beneficio. El Señor nos ha amado y nos hace vivir de manera bendita por el Evangelio. Señores, aunque la vida de ustedes también es importante, si ustedes viven por el Evangelio, les va a bendecir la vida de ustedes y les guiará para que sea mucho más glorioso. Con toda convicción lo creo. Todos, espero que sean personas que vivan por este Evangelio. Vamos a orar. Dios Padre Santo, en esta hora preciosa, Señor, le agradecemos al Señor que se goza para utilizarnos la vida que nos queda, aunque vivimos en medio de la gracia de Jesús, más que cualquier otra cosa, predicando este Evangelio, para que muchos reciban la salvación y juntamente podamos ir al cielo. Permítanos su gracia, denos su gracia y podamos realizar la obra en la que Dios se goce. Sobre los hermanos, sobre la iglesia amada, que la bendición y la gracia del Señor sobreabunde. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, señores.